FAPSGAL lo que le gusta son los retos. Y la verdad, sería mucho más cómodo llevar a cabo unas jornadas desde el cómodo escenario, ¿no?, de la zona de confort. Pero en ese momento dejaría de ser FAPSGAL. Salirse de la zona de confort nos permite descubrir aquello que realmente somos capaces de hacer. Es el espacio donde el miedo se convierte en crecimiento, los límites en posibilidades y los sueños en realidades que jamás pensamos poder alcanzar. En aquellas primeras jornadas en Allariz éramos apenas 30 personas y voy a ser sincera, incluidos los ponentes. Quizás los retos son los que nos han llevado a llegar hoy a multiplicar por 6 el número de inscritos en estas jornadas y quizás también sean el secreto de por qué hoy hay compañeros que se han subido a un avión para venir a participar de estas quintas jornadas de FAPSGAL. Durante 6 años han ocurrido numerosas cosas, pero sin duda alguna hay una que nos cambió a todos para siempre, que fue la pandemia de la COVID-19. Nos enseñó la fragilidad de la especie humana y también nos enseñó algo muy importante, y es el papel determinante que tiene la atención primaria ante una crisis sanitaria. A nosotros, a los FAPSGAL en concreto, nos sirvió para reforzar aún más el valor que tiene este farmacéutico de atención primaria dentro del equipo multidisciplinar a la hora de dar soluciones a los pacientes. Nos obligó a mejorar o incluso a adquirir nuevas habilidades y competencias, pues tuvimos que realizar nuevas funciones que nunca habíamos hecho, pero no lo dudamos ni en un solo momento y nos sumamos a ese carro de rumar todos juntos. Vamos a dar inicio a esta mesa en la que vamos a dejar ese cómodo espacio de la zona de confort para seguir siendo fieles al ADN, esencia y marca de FAPSGAL. La RAE define la capacidad como la cualidad del capaz. Suficiencia, aptitud o disposición son sinónimos. ¿Qué es una competencia? Bueno, pues son aquellas habilidades, capacidades y conocimientos que una persona ha de adquirir para realizar una tarea determinada y además con eficiencia, algo muy importante. No incluye solo conocimientos teóricos, sino también que incluye el pensamiento, el carácter, los valores, incluso el buen manejo de situaciones problemáticas. Es decir, que las competencias son las características que nos capacitan. Las adquirimos mediante el aprendizaje y la formación, combinando destreza y capacidad. Esta mesa les puedo decir que se antoja todo un reto y además no es un reto fácil. Por eso tenemos a 3 ponentes a las que les gusta salirse de la caja. Doy la bienvenida a Sonia Nóvez Gomo, que es EIR en el Centro de Salud de las Canarias, a Pilar Rodríguez Ledo, que le gusta que la definan o que la presenten, mejor dicho, como lo que es una médico de familia en esencia, y a Rosana Castelo, farmacéutica, atención primaria en el servicio iba a decir de Villalba, en el servicio de Ribeira. Para contar bien una historia es muy importante ubicar bien al personaje. Y yo les voy a hablar hoy de 3 profesionales sanitarios de la atención primaria, sin duda 3 profesionales de altas capacidades. Pero esas capacidades las adquieren de diferentes maneras. Sonia Gómez Novo es especialista en enfermería familiar y comunitaria, con muchos años de experiencia, que durante 7 años trabaja en atención primaria como enfermera y es incluso tutora EIR. Pero de repente un día algo le hace clic en la cabeza y decide presentarse a esa prueba que es bastante complicada mientras trabaja. Estudia, trabaja, aprueba el examen y pasa de ser tutora de EIR a ser residente EIR. Le hemos preguntado a la farmacéutica de su centro qué calificación le darías como profesional a Sonia Gómez Novo y nos dice que le da un 9,9 por no darle un 10. Rosana Castelo, sin duda, farmacéutica, atención primaria de altas capacidades. Sé que te molesta, te incomoda y que no te gusta nada que te defina de esa manera. Pero no puedes negarme que tú y muchos de los farmacéuticos de atención primaria gallegos hoy aquí sois los líderes que habéis construido ese modelo gallego de la farmacia de atención primaria, un modelo que es único en España. Y un modelo que es único porque los farmacéuticos, la atención primaria de Galicia, fueron los primeros de España en trabajar en centros de salud. Es más, nacieron en el centro de salud. Es la primera y la única farmacéutica de atención de toda España, primera y única, con la certificación BPS, que es, y tengo que leerlo porque es difícil, es el certificado Gold Standard para reconocer cualificación y capacidad de un farmacéutico dentro de un área de la especialidad de la farmacia, en concreto de la farmacia de atención primaria. Es decir, reconoce la competencia en el área clínica de Rosana.
Podemos afirmar de ella y de muchos compañeros que estáis hoy aquí que trabaja perfectamente integrado en un equipo multidisciplinar, que es el referente en farmacoterapia no solo para los profesionales de su servicio, sino también para sus pacientes. Ha desarrollado durante sus más de 20 años de experiencia una serie de competencias, habilidades que ya salieron aquí en la primera mesa, como son la comunicación importantísima, comunicación tanto con el paciente como con el equipo con el que trabaja, el trabajo en equipo, que es muy importante, e incluso pues, otras que van más allá, como la educación al paciente y a la familia. De hecho, Rosana tiene una importante actividad comunitaria en deshabituación tabáquica. Por lo tanto, podemos decir que es una FAP que da respuesta y solución a los problemas de la actual atención primaria. Y Pilar, bueno, Pilar la conocemos todo. Aunque te he presentado, ¿no?, como médica de familia en esencia, voy a coger tu perfil de Twitter y cómo te defines, porque es muy importante también. Se define como vitalista, enamorada de la vida, la luz y el color, apasionada de la medicina, de familia, la docencia, la investigación, con ganas de innovar y, muy importante, para mejorar. Esta médico de familia, recientemente nombrada presidenta de la SENC, ha recibido premios tan prestigiosos como la Mujer Líder, Premios Sanitarios 2024 o el Premio Nova Santos. Viene a esta mesa, acude, bueno, porque es la jefa de estudios, ¿no?, de esta unidad docente multidisciplinar de atención familiar y comunitaria en Lugo, es la responsable de docencia, investigación e innovación sanitaria del área y, por lo tanto, tiene una visión clara de las capacidades que se le exigen tanto a un MIR, por ejemplo, como a un EIR. No voy a leer todo el currículum porque estaríamos aquí hasta las 9 de la noche. Fue ponente en aquellas primeras jornadas, en las que apenas éramos 30, y no fue una ponente al azar. Fue ponente porque la relación de Pilar y con FAPSGAL es una relación muy especial. Nos conoce desde el principio y es una médico de familia que siempre pone en valor, siempre ha apoyado a el farmacéutico de atención primaria dentro del equipo multidisciplinar. Hoy nos vas a dar, espero, esa visión del farmacéutico de altas capacidades dentro del complejo escenario de atención primaria. Y vamos a dar paso a Sonia. Sonia nos va a hacer una pequeña presentación en la que nos va a hablar del potencial que tiene el equipo multidisciplinar de atención primaria, que lo sabemos, pero es importante recordarlo. La importancia del empoderamiento del paciente, que ella lo define como activar al paciente, ¿no?, en esa corresponsabilidad, en ese autocuidado. Y nos va a hablar de cronicidad. Y es importante recordar una cifra, el 5% de la población española son pacientes crónicos complejos y en Galicia los mayores de 65 años crónicos complejos generan el 80% de las consultas en atención primaria y ocupan el 60% de las camas hospitalarias. Por lo tanto, es muy importante todo lo que hoy Sonia nos viene a contar. Te doy paso, Sonia. Hola, ¿se me escucha? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias a FAPSGAL, a Mercedes, por invitarme, por ponerme en esta mesa, que con personas referentes para todos los hoy aquí presentes y para todos los que trabajamos en el ámbito de la salud, y sobre todo por invitar a la profesión enfermera. Es algo que, bueno, nos enorgullece y espero estar a la altura o por aportar mi parte. Bueno, me encargaron comentar un poco del potencial de equipo en el seguimiento del paciente crónico y para ello voy a empezar enmarcando un poco la situación que más o menos todos conocemos, actualizarla un poco a la estrategia que ahora se está siguiendo en Galicia, que es con la que yo trabajo, y luego, pues eso, ver cómo el equipo tiene que engranar todo eso. Entonces, bueno, la condición crónica todos más o menos la conocemos, la sabemos y pensamos en el primer paciente que se nos ocurre, que evidentemente va a tener un riesgo cardiovascular, un paciente cardiópata de edad avanzada y todas esas cosas que tenemos en el día a día y que son muy prevalentes. Bueno, hay múltiples definiciones de la condición crónica o del paciente crónica, todas con la enfermedad y con la duración prolongada, con la larga duración en su definición. Lo define como al paciente con al menos una enfermedad de larga duración, por supuesto, de progresión lenta y de curación impredecible. Entonces, esto nos plantea un escenario de enfermedades que a lo mejor hasta ahora no son crónicas, claro, cuando las pensamos en sí no dudamos, pero pues eso, que tienen que incluirse en el seguimiento del equipo de atención primaria. Trastornos mentales, depresión, esquizofrenia, pues
enfermedades cardiovasculares, por supuesto, enfermedades transmisibles como la hepatitis, el SIDA. Entonces, ante todo este escenario, no nos queda otra que priorizar. Y priorizar empezando por lo más prevalente, por las situaciones con mayor incidencia en los pacientes con varias condiciones crónicas, lo primero. Una forma de priorizar, o lo que aquí, la estrategia que aquí se utiliza es esto que todos conocemos, que lo vemos a diario en nuestras pantallas de trabajo, allí en la esquina superior, y es la pirámide de Kaiser, que estratifica al paciente según la morbilidad y el consumo de recursos. Bueno, poco que decir, el paciente o no, el paciente crónico de baja complejidad o de tal es un paciente con una enfermedad crónica, estable, que no necesita de recursos avanzados, en el que hay que trabajar sobre todo el autocuidado, la educación para la salud, bueno, como en la base de la pirámide, y en el que el programa de Ariadna nos recomienda que el profesional de referencia sea la enfermera de atención primaria. Luego hay un 15% de pacientes de alto riesgo que ya tienen una o más enfermedades crónicas, que están estables, pero que necesitan de recursos más especializados. Ahí el personal de referencia que recomiendan es el médico. Y luego está pacientes de alta complejidad o el paciente crónico complejo, que es ese 5% de pacientes que, como decía Agustina, consumen muchos recursos sanitarios y tienen una gestión difícil, por decirlo así. Entonces necesitan de una actuación intensa para que esa complejidad o esa cronicidad no avance más o no se desestabilice. Como decía ella, es el 80% de las consultas de atención primaria la consumen estos pacientes, el 75% del gasto sanitario, el 60% de las camas hospitalarias. Entonces, aquí, a la hora de priorizar, pues a lo mejor se empieza por esto. Hay otras situaciones de cronicidad que también las define la estrategia gallega, que es el paciente frágil, que ahí sí que hablamos de paciente de avanzada edad, con comorbilidades, con frecuentes reagudizaciones, que disminuyen su situación funcional, la debilitan, con frecuentes transiciones y que merman y que consumen muchos recursos. El paciente crónico avanzado, con un pronóstico de vida limitado, con una actividad paliativa creciente, para que el equipo de atención primaria debe de estar preparado, por supuesto. Y por otro lado, ese concepto que hablaba antes de Rosana, del paciente activo, del empoderamiento, de que el paciente tenemos que buscar que sea responsable de su salud, que darle los conocimientos necesarios, las herramientas, para que sepa moverse por el sistema sanitario donde mejor se atienda, por decirlo así, ¿no? Sobre todo que él que se sienta partícipe de sus decisiones y de su condición de paciente crónico. Los principios de este modelo, no me extiendo mucho, bueno, pues eso, establecer un modelo con la corresponsabilidad del paciente en la toma de decisiones, establecer un modelo deliberativo de relación con los profesionales que participen en las decisiones, la continuidad asistencial, sobre todo en las transiciones del paciente por el sistema sanitario, la proactividad del sistema, anticiparse a las necesidades, definir el personal, o sea, identificar el paciente crónico y definir también o buscar el profesional referente y que le haga una llamada o que lo incluya en el seguimiento del paciente crónico. Para eso se utiliza este modelo, bueno, que es lo que hacemos más o menos a diario. Le identificas al paciente crónico por el personal de referencia, le asignas el profesional de referencia, bien seas ya tú o que sea otra persona, le haces una evaluación integral de las necesidades a todos los niveles que tenéis en vuestra derecha, y para eso es muy importante pedir la colaboración del equipo, o pedirla o es necesaria, diría yo. Valorar los recursos, elaboras el plan individualizado por ese profesional referente, acuerdas con el paciente los objetivos, las decisiones, que sea partícipe en ellas, aplicando ese principio de corresponsabilidad, y realizar el plan de seguimiento y las veces que sean necesarias para que actualizarlo y que esté en las condiciones reales que son.
Bueno, por todo esto que se nos presenta, a nadie, bueno, nadie se nos ocurre ya antes, pero por todo esto a nadie se le ocurra que es capaz él solo, aunque tenga los mejores conocimientos posibles. Entonces, tenemos el equipo que nos refuerza, que nos ayuda, que no se define distinto a ningún otro equipo de cualquier ámbito laboral, y todos nos sentimos identificados, creo, que con esta definición, que es un conjunto de personas que poseen habilidades complementarias y trabajan para lograr un objetivo común. Los componentes del equipo de atención primaria, este es el equipo básico y lo pongo así de primero porque este siempre comparte espacio físico y siempre es el que sí o sí está, esperemos que siga siendo. Entonces, bueno, pues este lo tenemos claro y, bueno, ahora tenemos claro todos. Este es el apoyo especializado, ¿vale? Sin el que tal. A veces nos da la sensación de que no está, sobre todo no trabajando. Yo en el ámbito que estoy trabajando ahora lo tengo puerta con puerta, pero cuando te vas a centros alejados de la ciudad no lo tienes como puerta con puerta. Y es importante que este equipo, y tanto de básico como el especializado, nosotros formamos parte de él y son nuestro equipo, pero es el equipo del paciente, no hay que olvidarlo nunca. Están asociados a una zona básica de salud, dentro de un área sanitaria, que bueno, eso ya lo sabemos todos, entonces es importante. Bueno, como cualquier equipo, hay que mantener las fortalezas y que no son otras que también como cualquier equipo, el compromiso, que te ayuda a estar motivado, la confianza de que cada uno es responsable de su área, la calidad asistencial, un valor añadido para el paciente, las decisiones son compartidas, tanto en beneficio del paciente como de los propios profesionales. Las debilidades hay que corregirlas. Yo creo que hay pocas, pero bueno, intenté buscarlas, me parecían pocas y bueno, pude llegar a esta conclusión. Miedo a los conflictos, muchas veces por dar nuestra opinión, por no contrariar a los demás, pues nos quedamos ahí o no nos gusta participar en el equipo. Eso siempre es positivo, yo lo diría, no como una debilidad, sino como una fortaleza. Lo contrario, la ausencia de confianza, el individualismo, que parte un poco de no sentirse parte del equipo, de sentirse un poco desplazado. Entonces, bueno, pues intentar que todo el mundo, que todos los demás componentes del equipo le ayuden. Y por último, la mala comunicación, que tanto hablamos, que yo creo que esto, una parte importante para mejorarlo es en el equipo tener un líder, ¿vale? Que sepa comunicar bien los objetivos, que sepa resolver pues, cualquier duda o cualquier desconfianza que pueda surgir. Y por mi parte, nada más. Esto es un resumen que me pareció gracioso o interesante de Henry Ford, que es el padre de la producción cadena, empresario estadounidense. Entonces, pues eso, reunirse en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, trabajar en equipo asegura el éxito. En alguno de estos escalones estamos, en el rosa, casi seguro. Muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar esta presentación en la que hemos escuchado, ¿no?, hablar de equipo, comunicación, ¿verdad?, mientras que Rosana se prepara, evidentemente muchas de las personas que están aquí se están preguntando ¿por qué das el paso de presentarte a un EIR? ¿Qué te aportan esos 2 años? Y ya te voy a hacer una tercera... Bueno, no, contéstanos esas 2 preguntas solo, de manera breve, si puedes, sí. ¿Por qué das el paso? Vale. ¿Y qué te aportan esos 2 años? Vale, pues el paso lo doy porque me doy cuenta cuando llevo ya un tiempo en atención primaria, sobre todo seguido, sin estar un mes y saltar a la planta de UCI o al servicio de UCI. Cuando llevo un tiempo me doy cuenta que es donde me gusta ser enfermera o donde mejor enfermera me siento. Entonces, tengo 2 posibilidades a corto plazo, que son, bueno, o 2 posibilidades de futuro, que son esperar a un concurso de traslados, que suele ser la media ahora mismo para acceder a atención primaria es sobre los 60 años, o formarme, o acceder el EIR y hacer una especialidad. Entonces, bueno, pues digo, ¿por qué no? Soy tutora 1 año, entonces veo también
cómo se desarrolla la especialidad y cómo es. Entonces, pues digo, pues esto me gustaría. Y nada, me pongo sacrificio, constancia, como cualquier cosa en esta vida, y se consigue. Y me aportaron los 2 años de residencia. Buf. Primero porque lo hice desde una madurez profesional que creo que me benefició mucho, porque lo hice aquí, en Lugo, donde yo trabajaba. Entonces me aportó pues saber dónde tenía que incidir yo o dónde tenía yo mi punto débil, bueno, muchos puntos débiles. Entonces pues me aportó mucho. Y luego 2 años que te dedicas a tu formación, que eso es un lujo, porque luego todo lo que las posibilidades que pude tener en esos 2 años de conocer a profesionales, de acudir a formaciones, de todo eso, trabajando es imposible, o sea, desde la formación continuada. Entonces, pues me aportó muchas cosas, mucha más seguridad a la hora de trabajar. Pues muchas gracias. Vamos entonces a dar paso a la presentación de Rosana, que cuando hablamos, ¿no?, para esta mesa, yo aprovecho para decirle, bueno, pues voy a definir la presentación de Rosana como las competencias de un FAB a propósito de un caso. Nos va a hablar de las competencias que debemos de tener los FABs y nos va a hablar también nos va a hacer una reflexión personal sobre el nuevo FAB transversal, sobre ese FAB de futuro. Te damos paso para no perder más el tiempo. Buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Bueno, en esta mesa que lleva por título Capacidades, Realidad o Ficción, pues permitidme que haga una introducción de una situación clínica cotidiana y real en una consulta de una farmacéutica de atención primaria. Os presento esta situación clínica, que os decía que es una situación clínica real y del día a día en una consulta de una farmacéutica de atención primaria. Nos situamos temporalmente en diciembre del 2023 y tenemos bueno, pues que una chica de 33 años se hace un test de embarazo en su casa y es positivo. Entonces, en ese momento pide una consulta con la matrona del centro de salud. La matrona del centro de salud, cuando tiene a esta paciente en la consulta, me plantea una e-consulta, o sea, plantea una consulta con su farmacéutica de atención primaria, que soy yo, sobre el uso de medicamentos durante el embarazo. Se encuentra que esta paciente recibe tratamiento con fluoxetina y quetiapina desde el año 2017 por un trastorno límite de personalidad. En el contexto de una diabetes tipo 2, diagnosticada en el año 2018, ya recibe tratamiento con una insulina y con tres principios activos antidiabéticos no insulínicos. La última analítica que tenemos en el centro de salud de ella nos muestra un mal control de su diabetes. En agosto del 2023, esta chica ingresa en el hospital por una miocarditis y le pautan una rosuvastatina, colchicina, ibuprofeno. También toma un inhalador, recibe tratamiento desde que era adolescente por un diagnóstico de asma y toma omeprazol. Tenemos un registro en la historia clínica de un índice de masa corporal de 49,5. Realmente, tras revisar fuentes biográficas y realizar una consulta al Servicio de Información Telefónica sobre Teratógenos Español, pues realmente yo en ese caso pues emito unas recomendaciones, ¿no? De suspender aquellos medicamentos en los que tenemos evidencia que son teratógenos, que son la colchicina y la rosuvastatina, y también de suspender aquellos medicamentos de los que sabemos que no tenemos suficiente experiencia clínica en humanos durante la gestación. Pero paralelamente hace falta hacer más cosas, ¿no? A esta paciente la derivamos a la consulta de enfermería. Es una paciente que no estaba en esa consulta y vemos que tiene pues, un problema de salud crónico y mal controlado. Y la derivamos a la consulta del médico, por supuesto, que es quien tiene que decidir finalmente sobre sus tratamientos y las derivaciones necesarias a la consulta de especializada. Estamos ante una situación clínica de una persona muy joven, con pluripatología, polimedicación, mal control de esas enfermedades, y esto creo que nos tiene que hacer reflexionar o por lo menos pensar cómo se llega a esa situación, ¿no? Seguramente, como vais a ver aquí, pues es una acumulación de factores, ¿no? Es multifactorial. Tenemos unas características individuales de la persona, hablábamos de un trastorno, de un diagnóstico de salud mental. Está diagnosticado, está registrado en su historia clínica que tiene baja adherencia terapéutica a determinados tratamientos que tiene prescritos. Cuando hablamos con ella percibimos una baja educación sanitaria
Y también está documentado en la historia clínica que tiene hábitos nutricionales, pues digamos, inadecuados, ¿no? En cuanto a consumo, un alto consumo de bebidas azucaradas, de alimentos tipo bollería y, bueno, pues no practica ningún tipo de actividad física. Posiblemente ella no tiene percepción de enfermedad, ¿no? Y tampoco en algún momento la tiene el sistema. Acude muchas veces al centro de salud y casi siempre son por motivos de consulta agudos, infecciones de orina, micosis vaginales, en definitiva, cosas que a lo mejor no son lo más importante en esta historia clínica. Los cambios que tenemos actualmente en el sistema sanitario tampoco ayudan. Es una paciente que se da la circunstancia de que en este momento tiene un cupo médico, tiene un médico en plaza vacante, ¿no? Y esto, junto con que se ha cambiado de domicilio dentro del área y ahora pertenece a otro centro de salud, pues hace que realmente no tengamos una continuidad asistencial adecuada. Yo creo que todos los que entramos en contacto con esta paciente tenemos que pensar si realmente podemos hacerlo mejor, ¿no? Decía que este caso, esta consulta que nos hace la matrona, realmente nos lleva a hacer mucho más al farmacéutico, a revisar su medicación, a trabajar con la enfermera, que es quien le va a hacer un ajuste de la insulina, que va a ser el tratamiento que va a utilizar hasta que la vea el endocrino. Vamos a conciliar su medicación en algunas transiciones asistenciales, porque va a consultas externas, porque acaba teniendo alguna complicación e ingresa durante el embarazo, etcétera, etcétera. Esto, que hoy en día nos parece una manera de trabajar habitual, realmente era una auténtica ficción hace 25 años, ¿no? Cuando empezamos a trabajar los farmacéuticos aquí en Galicia. Y esto, ya se ha comentado en la anterior mesa, sin duda es fruto de que ya tenemos un rol en el centro de salud. Creo que no hace falta explicar que ya es una cosa cotidiana que otros profesionales nos pregunten sobre qué decisión tomar ante determinadas circunstancias, ¿no? Hablamos de cierta integración en el equipo. Digo cierta porque creo que tenemos que avanzar. No podemos conformarnos con la situación que tenemos en este momento. Y hablamos de una situación de atención primaria que desde luego sí podemos decir que está en crisis, ¿no? Y esto a nosotros nos plantea determinados retos. Es más difícil trabajar que en otros momentos, pero bueno, también es más fácil trabajar que otras veces. Siempre puede ser peor, ¿no? Y también nos tiene que plantear oportunidades, es decir, tenemos que ver dónde nosotros ahora podemos ser más proactivos y aportar al sistema lo que en este momento el sistema no tiene, es decir, pues tenemos ausencia de médicos, nosotros no podemos hacer las funciones que hacen los médicos, pero sí que muchos pacientes en muchas ocasiones piden cita con su médico cuando pueden pedirla con otros profesionales. Ahí tenemos nuestra oportunidad. Tenemos que saber qué podemos aportar, ¿no?, como farmacéutico dentro del equipo. Pero para saber qué podemos aportar, tenemos que saber cómo es la atención primaria de hoy en día, ¿no? ¿Cuál es la foto? Necesitamos conocer esa foto. Yo tengo la sensación de que hoy en día, en el día a día, atendemos un montón, o sea, una elevada demanda de problemas agudos, ¿vale? Quizás el COVID nos ha hecho perder a algunos pacientes crónicos por el camino. Digo quizás, a lo mejor tengo yo una percepción equivocada. Creo que las consultas de atención primaria y de atención especializada están saturadas y con frecuencia no son lo resolutivas que espera el paciente, ¿no? Escuchamos a veces en nuestra consulta pues, que los pacientes nos dicen que llevan 2 semanas o 3 semanas esperando por una cita y que llegaron allí y que resulta que todos sus problemas, todo su motivo de consulta no está resuelto. Me refiero a eso. Apreciamos una baja continuidad asistencial por las ausencias de personal, porque hay un recambio de personal muy alto. Los pacientes crónicos tienen problemas de accesibilidad a su medicación crónica, ¿vale? Existe una demora importante cuando ellos piden cita hasta que a lo mejor les renuevan de manera efectiva sus recetas. La prescripción farmacológica no está estrictamente actualizada y los desabastecimientos de medicamentos que os voy a contar, ¿no? Es decir, es tan frecuente en situaciones en el día a día que realmente esto interfiere muchísimo en el trabajo, por ejemplo, de una consulta del médico de atención primaria. Yo esta mañana tuve 4 consultas sobre desabastecimientos de medicamentos. No hay metilfenidato de liberación sostenida. No hay un diltiazem 120 retar concreto y, como sabéis, eso necesita
de una prescripción diferente. No hay mononitrato de isosorbida retar de 60 miligramos y no hay semaglutida subcutánea de 0,50, por ejemplo. Eso ha surgido esta mañana. La población, lo comentaba Agustina en la presentación y lo comentaba Sonia. Tenemos una población que también nos genera dificultad, envejecimiento, pluripatología, baja educación sanitaria, problemas sociales. Esto es son dificultades añadidas. Tenemos situaciones de soledad, de pobreza, de inmigración y esto pues, al final hace que la consulta sea más compleja. Profesionales en el centro de salud, no pocos, saturados y desmotivados. Y el farmacéutico también tiene dificultades para trabajar en esta situación. Muchos de los que estamos aquí sabemos cómo empezamos a trabajar, ¿no? Y cómo entre todos hemos construido el modelo de la atención, de la farmacia de atención primaria que tenemos hoy en día, que está basado en esto, en que hemos asumido unas funciones que están perfectamente definidas en la legislación y unas responsabilidades y hemos ido trabajando con las habilidades que hemos sido capaces de desarrollar pues con la formación y con la experiencia. Tenemos que preguntarnos si esto es suficiente. ¿Es suficiente en este momento? Pues posiblemente no. Posiblemente toque adaptarse a los cambios que tenemos en este momento, ¿no? Resolver problemas desde diferentes perspectivas y colaborar en equipos multidisciplinares. Esto ya se ha dicho, ¿no? Siempre respetando las competencias y aprovechando el valor de cada categoría. Tenemos que actuar como un farmacéutico transversal. En estas jornadas hablamos de percepciones, de lo que está bien hecho y de lo que toca mejorar, con una mirada puesta en el horizonte y en este sentido necesitamos hacer pues, un brainstorming, ¿no? De pensar que si tenemos un sistema sanitario distinto, toca hacer algo distinto. Entonces, ¿qué puede hacer el farmacéutico de atención primaria? ¿Qué capacidades toca desarrollar en este momento? La comunicación ya ha salido, ¿no? Es decir, sin duda, la comunicación con los pacientes, con las familias, con los cuidadores es imprescindible. Pero ¿cómo tiene que ser esa comunicación? Esa comunicación yo creo que tiene que ser una comunicación empática, eficiente, incluso digamos, con cierto enfoque pedagógico. ¿Por qué? Porque tenemos que alfabetizar, tenemos que dar conocimientos a los pacientes para que sepan tomar sus propias decisiones, precisamente en un sistema sanitario que decimos que está colapsado, ¿no? Pues que el paciente no sea tan dependiente de nosotros. Antes, una persona que está en el público que representa a los pacientes decía que cómo se comunica con nosotros. Muchos pensamos que los pacientes ya lo saben. Aquí hemos visto que no lo saben. Tenemos que trabajar eso. Es decir, los pacientes tiene que haber una comunicación bidireccional. Nosotros, cuando tenemos alguna duda, en la revisión de la medicación, en la homologación, miramos el teléfono del paciente en la historia y le llamamos antes de tomar una decisión. Y el paciente puede pedir una cita telefónica con su farmacéutico de atención primaria. Y esta tiene que ser una comunicación bidireccional. Tenemos que ser capaces de conectar con las personas. Si no somos capaces de conectar con las personas, nos perderemos, estaremos haciendo un trabajo mucho menos eficiente cuando trabajamos en la revisión de la medicación, en la conciliación o en la prescripción actualizada. Esto va a permitir resolver dudas que tienen los pacientes, un motivo de consulta que muchas veces es del médico, puede ser un motivo de consulta del farmacéutico. Y va a permitir promover y visibilizar la figura del farmacéutico como un profesional de referencia. De esta manera no solo estaremos dando solución a los pacientes, sino también al sistema, en la medida en la que seamos capaces de resolver determinados motivos de consulta. Y aquí, sé que me vais a odiar cuando diga esto, pero el rechazo de la homologación, por ejemplo, o un bloqueo de recetas sin hablar con el paciente y sin explicárselo, creo que no es una comunicación empática ni pedagógica. Creo que tenemos que trabajar en implementar dinámicas de trabajo que nos acerquen al paciente. Como decía Agustina, yo el año pasado presentaba en estas jornadas un trabajo de intervención grupal en el cese del tabaco y estoy absolutamente maravillada. Nunca me gustó trabajar en el tema del tabaquismo, pero lo que sí me gusta es la intervención grupal y ver cómo eso te acerca a personas que van allí voluntariamente con un motivo durante 6 semanas. Entonces, creo que tenemos que trabajar activamente más en eso. Y tenemos que reconocer a los usuarios del sistema como personas, porque aunque nos parezca que un anticoagulado tiene las mismas necesidades que otro, no es verdad.
tiene otras necesidades distintas, tiene unas necesidades concretas y tenemos que conocerlas. Y tenemos que trabajar muchísimo más en prevención de enfermedad, ¿no? Porque decimos que tenemos un sistema colapsado con patología crónica. Pues ahí a lo mejor tenemos que hacer algo antes de llegar a ese punto. Tenemos que trabajar con otros profesionales con los que en este momento o no lo estamos haciendo porque no queremos o porque no sabemos hacerlo mejor. Tenemos que desarrollar y adquirir habilidades para trabajar de una manera muchísimo más colaborativa y muchísimo más eficiente con la farmacia comunitaria. Mencionaba hace poco el problema de los desabastecimientos. La información la tienen ellos, la tienen los farmacéuticos comunitarios y tenemos que aprovecharla. Y tenemos que ser proactivos para que en nuestro trabajo el médico sepa lo que tiene que hacer cuando llega un paciente con esta situación, ¿no? Que no nos tenga que estar llamando al farmacéutico cada vez que se presenta esta situación. Tenemos en este momento la posibilidad de colaborar mucho más, es decir, Sonia hablaba del equipo básico y tenemos otros profesionales, los trabajadores sociales, los nutricionistas, los psicólogos, decía el otro día la TVG, que serán un futuro en la atención primaria, ¿no? Pues espero que la colaboración sea cada vez más frecuente, con profesionales diferentes, porque esa es la base del trabajo en equipo y la base de la atención integral. Tenemos que generar alianzas que nos hagan visibles. ¿Para qué? Para dar respuesta al sistema y al paciente, ¿vale? Y esas alianzas a lo mejor están en algunos grupos que todavía no hemos buscado, ¿no? Como pueden ser las universidades, las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, los medios de comunicación, grupos de trabajo concretos que están alineados con nosotros o que nos pueden aportar mucho, ¿no? Como que nos pueden aportar sinergias, o los colegios profesionales, por ejemplo. Aunque hablamos de que nosotros hacemos lectura crítica, creo que tenemos que avanzar en esto también, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues para trabajar de una manera adecuada, tomando decisiones con nuestros compañeros, para trabajar en la revisión incluso de pacientes polimedicados o para trabajar en el uso racional del medicamento. Tenemos que capacitarnos en el entorno digital, ¿vale? Ya está aquí, ya llegó, ya llegó. Decía que un porcentaje muy alto de los pacientes tienen una baja educación sanitaria, pero también tenemos pacientes que tienen una alta educación tecnológica, que nos llevan enseñando cómo manejar las bombas de insulinas, las aplicaciones para la diabetes. Hace años ya que nos hablan de esto y nosotros seguimos sin conocerlas. Entonces, tenemos que adquirir conocimientos en esto. Hoy en día ya llegó la inteligencia artificial, ¿no? Ya sabemos que podemos utilizarla pues, para hacer un resumen de un artículo científico y no leerlo durante 2 horas. Es decir, está a golpe de clic. Sabemos que tenemos herramientas digitales con diferentes funciones para proporcionar la información a nuestros pacientes, para trabajar con profesionales de una manera colaborativa. Tenemos que conocerlas. Tenemos que adquirir las habilidades para analizar esa información y, digamos, evaluarla, y tenemos que tener las actitudes para fomentar esta cultura en algunos pacientes que quieren adquirirla y que no la tienen, y también profesionales y en la propia organización. Y ya para terminar, y no menos importante, creo que el colectivo de farmacia de atención primaria, digamos que desde el punto de vista de la formación, es heterogéneo, ¿no? En el sentido de que, pues cuando yo empecé, por las razones por las que accedimos a este puesto de trabajo, pues realmente nos encontramos con que había compañeros que tenían la especialidad en farmacia hospitalaria, otros que no la tenemos, y a lo largo de este tiempo nos hemos ido capacitando profesionalmente, pero no podemos darla por buena, es decir, tenemos que adquirir conocimientos, muchos conocimientos en el día a día y tener una adecuada formación continuada, porque esto es un no parar, ¿no? Cómo evolucionan los tratamientos farmacológicos, las tecnologías, los cambios normativos. Ya está ahí también la medicina personalizada y la farmacogenómica. Tenemos que ser capaces de identificar qué necesidades formativas tenemos en cada momento. No es menos la docencia, ¿no? El farmacéutico de atención primaria en esta mesa está entre 2 especialidades que son la de la enfermería y la de medicina de familia. El farmacéutico no puede ser menos, está en el centro de salud y tiene que demostrar que esto también lo sabe hacer. Y no solo demostrarlo, sino que lo tiene que hacer para enriquecer a todo el equipo. Y tenemos que participar activamente, tenemos que conocer la metodología de la investigación y tener actitudes para investigar en atención primaria.
Habría muchísimas más cosas, pero no puedo seguir enumerando cosas. Tenemos que saber medir los resultados en salud y tenemos que obligarnos a hacerlo. No podemos seguir pensando eternamente que lo hacemos bien si no nos medimos, ¿vale? Y eso no lo sabemos hacer. Hay muchas cosas que no sabemos hacer y que podemos aportar de una manera constructiva a todo el equipo. Y ya concluyo diciendo que, en mi opinión, el farmacéutico de atención primaria en Galicia debe ser un profesional flexible, preparado para asumir un rol más activo en la toma de decisiones clínicas con los profesionales y el paciente, con un enfoque muy centrado en la individualización y en el seguimiento de los tratamientos. Tenemos que empezar a preguntarnos cómo podemos hacer ese seguimiento, porque es posible que no lo estemos haciendo lo bien que lo podemos hacer, ¿no? Y, desde luego, creo que las habilidades en comunicación efectiva y en el entorno digital serán clave para mantenernos a la vanguardia y responder a los retos del sistema de salud. Quiero agradecer, antes de terminar, pues todo el trabajo que hace FAPSGAL para que cada año estemos aquí. Sé que es mucho, y también la ilusión y la motivación que nos transmitís, porque eso es un motor para hacer nuestro trabajo en el día a día. Quiero agradecer a Agustina todo lo que dijo sobre mí y que me da vergüenza, pero al mismo tiempo me gusta. Y quiero agradecer pues todo el patrocinio que tenemos por parte de la industria farmacéutica, porque si no, esto tampoco sería posible. Bueno, la verdad es que cuando me invitaron a dar esta charla, lo primero que pensé es, bueno, con Mercedes y con Agus al fin del mundo. Después pensé, ¿a dónde vamos a ir al fin del mundo? Porque seguramente con lo que digamos nos van a mandar al fin del mundo, ¿no? Y después dije, bueno, yo la verdad, toda esta presentación que ha hecho tan poética, que no me cabía duda que Agus es una persona muy poética, yo no soy capaz de darle respuesta y yo no tengo ninguno de esos títulos, ¿no? Y no tengo respuestas. Lo que sí tengo, y fue lo que le expliqué a Agus, lo que tengo son preguntas. Y tengo muchas preguntas y creo que las respuestas las tenemos todos, ¿no? Entonces, mi función aquí, lo siento defraudaros, pero no va a ser daros respuestas, sino que busquéis las respuestas en vosotros mismos, ¿no? Y para esto quiero empezar dando las gracias, porque cuando estuve de invitada en esa primera jornada que seguía la creación de esta asociación, de esta sociedad científica, pues la verdad, primero me lo pasé muy bien, después aprendí mucho también y después compartí mucho, ¿no? Y creo que eso son cosas que no tienen precio. Y a esas cosas también me refería como habilidades blandas, ¿no? Que cuando les llamamos blandas yo no tengo muy claro si son blandas o son realmente las duras, ¿no? La verdad es que decían algunos literatos antiguos, como decíamos ayer, y entonces, como no sabía cómo empezar, le dije a Mercedes, pues voy a empezar como terminé en la primera jornada que se hizo. Y en la primera jornada que se hizo, acabé terminando, y supongo que algunos a lo mejor os recordáis, hablando de cuál era nuestro objetivo, qué era lo que tenemos, a qué jugamos en realidad. ¿Tenemos trabajo en equipo o tenemos equipos de trabajo, ¿no? Y yo tenía esa duda. Y en ese momento, bueno, tampoco teníamos claro lo que teníamos, pero mi sensación es que seguimos sin tener claro muchas cosas que son importantes, ¿no? Entonces, como soy yo la que no lo tengo claro, seguro que vosotros sí, yo os voy a pedir un esfuerzo, porque yo quiero salir de aquí. Una de las cosas que me falta en la definición, y es la más importante, aparte de ser médico de familia, lo más importante es que soy aprendiz, ¿no? Y yo aquí realmente lo que pretendo es que aprendamos todos, y yo la primera, ¿no? Entonces os voy a pedir vuestra opinión, que es lo que me va a hacer a mí aprender, ¿vale? Pero os voy a pedir vuestra opinión sincera, ¿vale? O sea, no miréis a los de al lado, ¿eh? No miréis a los de al lado. No sintáis vergüenza de decir lo que pensáis, ni que penséis que, bueno, es que me he venido arriba y me van a decir que soy una orgullosa. No, con sinceridad, ¿vale? Y que nadie mire a los de al lado, ¿vale? ¿Quiénes de aquí trabajan en equipo? De verdad, en la realidad. Sí, sin miedo, si es que hay gente que trabaja en equipo, de verdad, que sí. Bueno, es un número importante, ¿no? ¿Quiénes tienen equipos de trabajo? Bueno, alguna mano se repite, ¿eh? Alguna mano se repite. ¿Y quiénes depende? A veces trabajan en equipo y a veces tienen equipo de trabajo. ¿Quiénes? Yo, por lo menos. Sí, algunos sí. Sí, bueno.
Yo creo que seguíamos ahí, pues eso, como decíamos ayer, ¿vale? Y la verdad es que yo lo que he descubierto a lo largo de estos años, y sí que os lo comparto, es que muchas veces nos quejamos de eso, pero la realidad es que no tenemos derecho a quejarnos, porque depende de nosotros. Parte de esa decisión depende de nosotros, y parte de esa decisión depende de que juntemos fichas, de que incluso alguien heroicamente intente encajar en un equipo, que esto también lo vemos, pero claro, es como lo que decimos siempre, el reflexivo, ¿no? Hágase, trabajes en equipo, perdón, el trabajo en equipo supone el esfuerzo de todos y yo el primero. Y me tengo que quejar después de que yo he puesto eso ahí. Pero es verdad que nuestras instituciones no están concebidas para trabajar en equipo a día de hoy. Y son las personas, los que estáis ahí sentados, los que hacéis que se trabaje en equipo. Porque las personas van por delante de las instituciones, ¿no? Hacíamos una pregunta, ¿no? ¿Cómo se aprende en la formación sanitaria especializada? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo aprendemos? ¿Lo tenemos claro? Algunas diapos tienen truco, ¿eh? Aviso. Al final, estad atentos porque al final os preguntaré, ¿eh? O sea, tienen truco y tienen intenciones, ¿vale? ¿Cómo se aprende? Pues se aprende inmensamente de forma teórica. Todos hacemos cursos, hacemos exámenes de conocimientos. Durante la residencia Sonia hizo cursos. Tenemos sesiones clínicas, tenemos hincar los codos, o sea, tenemos autoaprendizaje, o sea, eso es esencial, ¿no? Lo tenemos y tenemos que tenerlo. Pero también tenemos un aprendizaje basado en modelos. Tenemos una práctica supervisada. Y no voy a entrarme en terreno pantanoso de la supervisión, que también, por cierto, depende de nosotros, ¿vale? De cada uno de nosotros. Pero tenemos algo que es muy importante, que es el aprendizaje de nuestra experiencia, el aprendizaje basado en problemas, que es lo que intuitivamente hacemos todos los días, aunque no lo sabemos materializar. Y que quizás, no lo sé, pregunto, cuando todos nosotros, muchos de los que estamos aquí, planificamos una formación, a lo mejor no lo tenemos muy en cuenta, no lo sé, lo dejo a vuestra reflexión, ¿no? Pensémoslo, pero aprendemos de muchas maneras y ahí tenéis muchas maneras de verlo y las que tenéis en vuestra cabeza, ¿no? ¿Y qué les pedimos a los residentes? ¿Qué les pedimos a los residentes? ¿Les pedimos todos lo mismo? Está claro, tenemos un programa de la especialidad, de cada una de las especialidades, y hay que pedirles lo que pone en el programa, ¿no? ¿Todo el mundo nos leemos el programa? ¿Todo el mundo nos lo leemos? ¿Todo el mundo nos lo leemos bien para entenderlo? ¿Vale? Entonces, bueno, pues exactamente no le pedimos lo que está en el programa, ¿no? Creo que esto lo tenemos claro. Pero yo le pido lo mismo, y cuando era jefa de estudios de Sonia, le pedía lo mismo yo que el tutor que tenía, o que el tutor del otro centro, o que Loli, o que Mercedes, o que Agus, o que Rosana. ¿Le pedíamos lo mismo? ¿Pedimos lo mismo a los residentes? ¿En todos los sitios tenemos claro que le pedimos? No lo sé. Lo dejo ahí, reflexionemos. Es muy difícil. Y yo me pongo en la piel de los residentes, estos que parece que malcrio, que defiendo cuando no se deben defender, todas estas cosas que me dicen y que asumo que debe ser así. Pero yo si fuera residente, pensaría, esto es una locura, pero vamos a ver, este me dice blanco, aquel me dice negro, el otro gris, el otro esto siempre se hizo así, el otro busca la evidencia. Vamos a ver, primero tendremos que ponernos de acuerdo en qué pedimos, y muchas veces lo que pedimos es todo, todo. Todo y, si es posible, todo a la vez y para allá, ¿no? Y sobre todo que dé resultado. Que dé resultado. Pues si no da resultado, lo mismo ya no nos sirve mucho, ¿no? Pues tenemos una guía que son los programas y eso nos dice lo que tenemos que pedir. Y nos faltan en muchas profesiones sanitarias, y lo voy a decir aquí que la mayoría sois farmacéuticos y me van a pegar menos, nos falta una competencia estupenda que tenéis y por la que la mayoría de los médicos mataríamos: metodología de trabajo.
Nos falta constancia, metodología de trabajo, ¿verdad que sí? Veo a Loli que dice que sí. Bueno, nos falta eso, es un gran valor. Solamente se consiguen las cosas, al final, a base de esfuerzo y de constancia y el trabajo en equipo. Es esa amalgama que salía antes. Pero yo os lanzo una pregunta, porque todos, o sea, de formación, todos, es un poco como lo del fútbol y la política, ¿no? Todos sabemos de eso y todos sabemos de formación. Y todos sabemos lo que debe saber el residente y todos sabemos que no sabe todo lo que queremos, ¿no? Esto lo sabemos todos, ¿no? Pero todos sabemos lo que es este palabra que tenemos ahí. A ver, ¿quién lo sabe? Que no es un examen, pero va a tener doble cena, ¿eh? Doble puntuación para la cena, doble postre. Doble postre. ¿Vale? ¿Quién sabe lo que es? Lo buscamos en Google. ¿No? Sin pudor, o sea, alguien que lo sepa. Yo tampoco hace tanto tiempo que lo sé, ¿eh? No pasa nada. No lo sé. No. ¿Y si os hablo de pedagogía? Sí. ¿Alguien sabe lo que es la pedagogía? ¿Sí? Sabemos lo que es la pedagogía. Pues la pedagogía es a los niños lo que el palabra es a los adultos. ¿Por qué? Porque aprendemos diferente. Aprendemos diferente. No es que el término sea muy afortunado y seguro que a alguno le está saliendo sarpullido, pero es que se llama así, ¿vale? Y es lo de, perdón, pero es el hombre en genérico, hombre, ser humano, ¿vale? Pues está claro que el ser adulto aprendemos diferente. Sin embargo, utilizamos los mismos métodos que utilizamos con los niños. No sé si sabemos de pedagogía, pero creo que de andragogía sabemos muy poquito. Y sin embargo, la mayoría de nosotros intentamos facilitar el proceso de aprendizaje de otros. Con poquito método, porque no lo conocemos, lo hacemos lo mejor que sabemos, tiene un valor inmenso, inmenso. O sea, yo creo que no hay nada que aporte tanto valor en el sistema sanitario como que los clínicos compartan su conocimiento, se conviertan en maestros de alguien que va a ser, entre comillas, su discípulo, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que más nos honra, ¿no? Y más nos hacen crecer, pero no solamente profesionalmente, sino como persona, ¿no? Y eso es muy importante, pero tenemos que ser conscientes que no aprendemos igual que los niños. Bueno, aquí hay gente joven y hay gente más mayor y creo que si hablamos del aprendizaje de los idiomas, todos sabemos de gente, vamos a decir gente en general, que ha hecho muchos cursos de inglés y dice, Dios mío, todavía no lo consigo. O de estadística, que también me vale, ¿vale? Bien, vale. Lo hacemos una y mil veces. ¿Por qué? Pues porque nos lo enseñan como la primera vez que lo aprendimos. Y ya no es la primera vez. Es importante, tenemos que ser conscientes de que aprendemos de otra manera. Y me decía Agustina, ¿aprendemos de lo positivo o de lo negativo? Aquí Sonia se lanza y dice que es de todo. ¿De qué aprendemos? ¿De qué aprendemos más? ¿De lo positivo o de lo negativo? De lo negativo. ¿De lo negativo? ¿Sí? A ver, ¿quién aprende más de lo negativo? Todos. ¿Quién aprende más de lo positivo? Una persona. ¿Quién aprende más del depende? A veces de lo positivo y a veces de lo negativo. Bueno, vamos a ver. Lo que se aprende es diferente. Y como las personas somos diferentes, unas aprendemos más de lo positivo y otros aprendemos más de lo negativo. Y otros aprendemos un poco de las dos cosas, pero son diferentes, absolutamente diferentes, y tenemos que tenerlo en cuenta. Una persona creativa no puede aprender de lo negativo. Esto va contra su esencia, va contra su esencia. Y si yo tengo una persona que se vuelve a presentar, después de hacer un trabajo, se vuelve a presentar a leer, queda muy bonito lo de aprender de los errores, pero la voy a matar. Le voy a matar su creatividad, su capacidad de avanzar, su capacidad de aprender. Claro que va a aprender de los errores, claro que sí, pero no puede aprender básicamente de los errores ni de las collejas. No, eso no es la manera. En cambio, si tengo una persona que es muy cuadriculada
que necesita tenerlo todo, el esquema y en colorines, seguramente va a aprender mucho de lo negativo, porque eso le va a servir para tener una retroalimentación y un crecimiento personal de él con el apoyo del tutor. Y esto tenemos que tener en cuenta. Igual que la asistencia no es para todos, el aprendizaje no es para todos igual. Hay que hacer un traje a medida para cada uno, porque así a veces frustramos lo que me gusta decir a mí, premios Nobel, ¿no? No tenemos nada más que recordar que Einstein tuvo una cadena de suspensos y de fracasos bastante importante, ¿no? ¿Sabes qué pasa? ¿Que era tonto? Lo mismo no lo sé, ¿vale? Pero bueno, de esto es matizable todo, esto es una opinión, yo solo opino, ¿vale? Sí. Yo como Agustina, esta es mi opinión de Pilar, punto, ¿vale? Pero después es que me decía Agustina, hay que meterse en harina y hablamos de formación o de capacitación. Altas capacidades, vértigo me da, ¿no? Por cierto, ¿quién de aquí se define como un profesional de altas capacidades? Sin vergüenza, ¿eh? Sin vergüenza. ¿Quién? Rosana, levanta la mano. No, vamos a ver. Xavi, Javier... Estamos Mercedes en una Pereira. jornada para altas capacidades. ¿Quién se define como un profesional de altas capacidades? ¿Quién? Bien, alguien más. Gracias, Isabel. Hombre, pero hay más gente. Claro que sí. Yo creo que no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. A veces esto de las capacidades y de la capacitación es muy difícil, ¿eh? Y nos da un sarpullido y una vergüencilla ahí importante. Otro concepto de las altas capacidades y no me identifico, o sea, no me parece, veo muy presentes las carencias y tal, entonces me cuesta pensar que tenemos tantos profesionales de altas capacidades. Yo también tengo mis dudas, pero bueno, no lo sé. Yo desde luego no lo soy, ¿eh? Esto sí que lo tengo claro. Yo aquí veo a más de un FAB de altas capacidades que lleva 25 años, que ha construido este modelo, que yo todavía le estoy dando vueltas a tu presentación, ¿eh? Todavía le estoy dando vueltas y uniéndolo a la presentación de ella. Claro. Sí que hay FABs de altas capacidades, pero bueno, hay ese pudor. ¿Sabes lo que pasa? Que a lo mejor he hecho mal la pregunta, ¿no? ¿Qué nos enseña el ChatGPT? ¿Qué es lo que más nos ha enseñado? ¿Quiénes de aquí no han usado nunca ChatGPT? Vamos a hacerlo al revés. Que no lo hayan usado nunca. Bueno, todavía quedáis alguno. Vale, bien. ¿Qué nos enseña? Que el truco no está en la respuesta, que la respuesta es poco importante, que lo importante es la pregunta, que tenemos que cambiar nuestro sistema hacia elaborar preguntas inteligentes. Inteligencia natural, que también existe, ¿vale? He hecho mal la pregunta y la he hecho mal adrede, gracias, Agus. Vamos a decirlo al revés. Os planteo la primera primero y después la segunda, pero por favor, que responda todo el mundo con sinceridad. A ver, ¿quiénes de aquí creéis que sois profesionales de altas capacidades? Está todo el mundo mirando para adelante, no pasa nada. ¿Quiénes? Isabel, empieza tú otra vez, gracias. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, planteo la otra pregunta. ¿Quiénes de los que estáis aquí veis en esta sala algún profesional de altas capacidades? Bueno, lo que te estaba diciendo. No sé, algo nos está pasando entonces, ¿no? Algo pasa, ¿no? Algo pasa, porque estamos convencidos. Yo no he levantado la mano, pero lo tengo claro. Yo veo en esta sala gente de altas capacidades, y lo tengo claro, de distintas disciplinas. Lo siento, no todos farmacéuticos de atención primaria. También hay otros que también tienen altas capacidades. Pero entre vosotros, entre los pacientes, yo creo que hay gente de altas capacidades. ¿Una persona con altas capacidades tiene que tener altas capacidades para todo en esta vida? A lo mejor es que pensamos en la persona perfecta, no en la persona de altas capacidades. Y no es lo mismo, ¿no? O sea, es diferente y la capacitación es diferente. Yo cuando me explicaron Mercedes y Agustina esto, dije, bueno, voy a contar cómo yo veo esto de la formación, ¿no? Pero después dije, bueno, si pongo esto así, lo mismo
hay un batiburrillo de cosas que no se entienden mucho y que alguien no entiende. ¿Lo entendéis? ¿Lo veis claro? ¿O recapitulamos? ¿Recapitulamos? Bueno, pues a mí me gustaría, para que lo veamos claro, que pensemos cómo aprendemos de verdad, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? ¿Tenemos que aprender solo conocimientos? ¿Esto es la esencia? ¿El mejor profesional es aquel que sabe más conocimientos? ¿Dr. House? ¿Es este el médico que querríamos tener, el que se lo sabe todo y es una enciclopedia? Bueno, en el fondo no sabe más tampoco que ChatGPT, ¿eh? O sea, quiero decir, hasta me lo podría ahorrar. Bueno, pues está claro que hay conocimientos y hay habilidades. Hay habilidades técnicas. Y las habilidades técnicas no todas son meter una sonda por algún sitio y hacer una cosa súper virguera. Las habilidades técnicas es aprender a hablar con el paciente, es la comunicación efectiva, es el trabajo en equipo, se aprende. El trabajo en equipo se aprende. Y el que tiene un buen compañero que le enseña, aprende a trabajar en equipo y deja ese legado. Las habilidades son muy variadas, pero además es muy importante saber los motivos, los rasgos de personalidad, los valores y la autoimagen. Porque el a mí me gusta así, estaréis conmigo, que forma parte de esta vida, ¿no? Y que todos tenemos, bueno, algo que nos gusta y que somos muy flexibles, pero hay algo que no queremos cambiar. O sea, esto me gusta y no estoy dispuesto a cambiarlo. Esto sí que me gusta, pero bueno, cambio cromo, ¿vale? Entonces, tenemos que conocer bien de esto que me gusta, que es esencial. Y eso que es esencial, ¿para qué sirve y para qué me compromete, ¿no? Y cuando estoy pensando en un programa de formación, del tipo que sea, después volvemos a la diapositiva anterior, tengo que pensar en esto. Si también quiero enseñar qué hacer con el me gusta así, qué hacer con el suelo actuar así, qué hacer con el deseo actuar así y qué hacer con el soy así. Porque, bueno, hablar de diabetes es muy fácil comparado con el hablar de soy así, ¿no? Pero esto forma parte de nosotros y de la persona a la que vamos a acompañar en ese aprendizaje. Y además es que según lo que queramos enseñar, y eso es corregible, realmente nosotros no enseñamos nada, y menos a adultos, acompañamos a alguien que aprende por el camino, ¿vale? Y así deberíamos centrarnos, pues en función de lo que queremos, tendremos que utilizar un tipo de sistema u otro. Si yo lo que quiero es que alguien sepa, pues está claro, unas diapos, lo resumo, se lo doy, o sin necesidad de esto, pues se queda en casita, chapa, y esto también es necesario. Es que esto es necesario también, ¿eh? No nos olvidemos, también es necesario. Pero poco hacemos profesionalmente si nos quedamos ahí, porque esto en el fondo requiere tiempo y ponerse, no tiene más. Lo que hay es que saber para qué sirve eso que has aprendido. Porque, bueno, el conocimiento a veces es así un poco raro, ¿no? A mí que me gusta preguntarme cosas, me vas a permitir que cuente una noticia, una entrevista en la radio de un día de estos que iba yo en el coche caminando y pensando y reflexionando, y era sobre un investigador que obtuvo el premio Príncipe de Asturias hace algunos años, ¿no? Sobre investigación en Alzheimer, ¿vale? Bueno, muy interesante, ¿eh? Mi comentario no es por eso, ¿eh? Realmente es interesante, está claro que cuando alguien llega a ese nivel de investigación, pues merece un reconocimiento de ese tipo, ¿no? Pero yo a veces me pregunto, los descubrimientos, ¿qué traducción tienen en la práctica, ¿no? Y él había hecho un experimento muy interesante sobre deterioro cognitivo, tomando como ejemplo la mosca verde, que tiene un porcentaje de similitud de cromosomas con el ser humano, parece ser que bastante importante. O sea que cuando veáis una mosca verde de ahora en adelante, miradla con más cariño, ¿vale? Bien. Entonces yo lo estaba oyendo, el señor hablaba genial. No me acuerdo del nombre, solo me acuerdo de la historia que contaba, ¿no?
y del proyecto de investigación, que me parecía sumamente interesante, pero yo iba sola escuchando y conduciendo y decía, bueno, yo no sé mucho de biología, pero recuerdo que las moscas viven 3 días, ¿vale? Tampoco sabré mucho de medicina, pero sé que el deterioro cognitivo tiene relación con la edad avanzada. Y yo decía, ¿cómo medirán el resultado? O sea, ¿cómo sabe que la mosca tiene deterioro cognitivo cuando le ha tocado el cromosoma S, el SNPs y le ha producido esa mutación? ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo se sabe? O sea, realmente esto, después, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues tenemos que aprendernos a hacer preguntas, ¿no? Y desde luego que está claro que es fruto de mi ignorancia, ¿eh? No es una crítica, de verdad. Es que cuando oímos algo, decía Rosana, lectura crítica. Pues lectura crítica. Yo a día de hoy soy incapaz de saber cómo sabía que la mosca tenía deterioro cognitivo. Me la imagino volando erráticamente o oyendo un pastel en vez de a otra cosa. No lo sé, pero supongo que tiene algo que ver. Bueno, pues todo esto hace que según lo que queramos averiguar, tengamos que irnos a un sabe cómo aplicar conocimientos, muestra a otro cómo lo haría o lo hace. Y en lo hace, ¿de qué estamos hablando? De capacitación. Ahí es donde estamos hablando de capacitación. En el resto no hablamos de capacitación, hablamos de formación, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Y entonces sí que me permitís que vuelva aquí. Tenemos un continuum formativo. Desde niños tenemos la suerte, en países como el nuestro, de que recibimos una formación. Y una formación que, una vez superadas las primeras fases, llegamos a la universidad. A esa universidad que está estructurada en base a asignaturas que dependen de departamentos de servicio y de áreas de conocimiento. Es decir, yo voy a estudiar neumología, yo voy a estudiar cardiología, yo voy a estudiar, bueno, tengo suerte y voy a estudiar medicina interna. No familia, no farmacia de atención primaria, porque no, la atención primaria tiene muy poquita representación. La tiene, pero tiene muy poquita. En ningún sitio, y creo que en farmacia tampoco, si no me corregís, se estudia el paciente en su integralidad, que es lo que va a ser la base de nuestro trabajo. Es que Rosana nos ha dicho que eso es lo que tenemos que hacer y Sonia también, ¿no? Y eso no lo estudiamos. Igual que no estudiamos cómo enseñar a otros, cómo ayudarles a aprender a otros, eso tampoco lo estudiamos. Y eso que Bolonia nos vino a ver y nos empezó a hablar de competencias, de generalismo, de visión holística. Pero bueno, ahí nos quedamos, pero es un avance, ¿no? Después tenemos la formación sanitaria especializada. No vuelvo a decir lo que me parece la aplicación que hacemos de los POEs, y soy yo, los programas oficiales de la especialidad, y yo soy en primera persona una responsable de eso, con lo cual me fustigo bastantes veces al año, ¿no? Por esto, porque no lo conseguimos. Porque hablamos de complejidad y hablamos de prioridades, pero a la hora de la verdad medimos una evaluación que los que la habéis hecho veréis que no es fácil determinar si esa persona trabaja siguiendo la formación sanitaria especializada que ha aprendido bajo un modelo holístico. No, no, se le evalúa la evaluación de cardiología, la de neumología, la de farmacéutico de atención primaria cuando van a rotar con Mercedes o con Agustina en nuestra área, ¿vale? Y a veces todos decimos, yo no me encuentro cómodo con esta evaluación, ¿no? Y cambiamos, pero eso seguimos ahí. Y después hay cosas que pululan por ahí y que no sé si sabemos ventajas e inconvenientes que tienen, que son las ACES, las áreas de capacitación específica. Y ahí aprende y aparece de nuevo la capacitación. Espérate, es que... ¿no? ¿Sí? A ver, ¿ahora? Sí. Y aparece de nuevo la capacitación, área de capacitación específica. Yo creo que no depende de esto. ¿Sí? Pues no me giro. Vale. Pues depende del área de capacitación específica. Y esto es una formación que haces después, que haces cuando se ponga en marcha, claro. Pero después de la formación sanitaria especializada. Porque para generar una especialidad se necesita tener un 50%
de competencias diferente a todas las que ya están puestas en el mapa del Ministerio, ¿vale? Bueno, aún así, todo tiene excepciones y creo que todos entendemos que la reciente especialidad del servicio de urgencias, y sin intención de crear polémica, tiene más del 50% de competencias comunes a la medicina de familia. O también puedo poner el ejemplo de la pediatría, que se habilita para trabajar en atención primaria y hospitalaria, siendo entornos distintos y rotando muy poquito en primaria. O la psiquiatría infanto-juvenil diferente de la psiquiatría del adulto. Está claro que hay patologías diferentes. El 50% lo dejo a vuestro criterio. Y están también los diplomas avanzados de acreditación. Diplomas de acreditación que tampoco, por cierto, se han puesto en marcha, aunque hay uno que, valga la redundancia, está avanzado, que es el de cuidados paliativos, ¿vale? Y que creo que todos lo vemos, ¿no? También hay uno, por cierto, que está en trámite, pero no sé si verá la luz en este avance, que es el de la docencia en el sistema sanitario, ¿vale? Bueno, pues esto es el abanico de posibilidades que tenemos. Todo tiene ventajas, todo tiene inconvenientes. Todo lleva a compromisos. Hay habilitaciones, los que somos médicos de familia conocemos habilitaciones, ¿no? Y lo mismo, todo tiene ventajas y todo tiene inconvenientes. Lo que tenemos es que saber lo que pedimos para saber qué es lo que conseguimos, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, y con esto termino, mi reflexión. Siento no poder daros respuesta, pero creo que lo que tenemos es que seguir todos caminando para encontrar las preguntas que nos den las respuestas que buscamos, ¿no? Y sobre todo, ser valientes para cuando las encontremos, compartirlos. Por eso creo que lo que tenemos es que trabajar en equipo y trabajar para tener verdaderos equipos, no equipos de trabajo, sino trabajo en equipo. Y con esto, muchas gracias. Quedo a la espera de vuestros comentarios, que seguro que a mí, por lo menos, espero que sean críticas, que son los que nos ayudan a avanzar. Pero, sobre todo, gracias, porque es un placer siempre estar en reuniones con farmacéuticos, porque siempre aprendo mucho con ellos. Gracias a vosotros, porque es increíble que hasta ahora, después de todo un día y de toda una semana, estéis ahí sentados y seguimos con el debate y lo que nos diga Agustina, que es la que sabe. ¿Vale? Bueno, yo no sé. Yo necesito que me respondas a una pregunta. Y es una pregunta, yo necesito esa respuesta de ti. Porque precisamente, claro, porque nadie mejor que tú para hablarme de formación, conoces la capacitación no solo de Mercedes Pereira, sino de Rosana, que tú también la conoces, has trabajado directamente con ella, puedes conocer a un farmacéutico de atención primaria como puedo ser yo. ¿Tú crees que una habilitación para la farmacia de atención primaria, galega en concreto, es el final que le corresponde? Siempre uno viene a estas cosas para que los amigos le hagan preguntas como estas, ¿no? Esto es lo bueno de esto. Vamos a ver, yo en esta vida si algo he aprendido es que muchas veces pedimos cosas y cuando las tenemos sabemos si era realmente lo que queríamos o no era lo que queríamos, ¿no? Porque no hay nada como pedir para que te den. Y entonces la hemos liado. Mientras no te lo dan, tienes esa excusa de decir, mira cómo estoy, pero cuando te lo dan, después de haberlo pedido, es muy difícil decir nada, ¿no? Yo creo que eso requiere un pensamiento a día de hoy, en donde las reglas de juego han cambiado, las especialidades han cambiado, existen cosas pendientes por desarrollar. Yo lo que sí sé es que hay cosas y que los títulos no solucionan los problemas, ¿no? Y que además en esto hay una mezcla de necesidades laborales y de necesidades formativas. No le podemos pedir a la formación que solucione los problemas laborales. Y esto los médicos de familia lo sabemos muy bien desde el año 1978. O sea, ha llovido bastante y hemos sufrido habilitaciones, diplomas, certificados y, bueno, cuestiones varias
que sobre todo lo que tenemos que impedir es que nos dividan. Yo, de todas maneras, ahora, todos aquellos que queráis preguntar o participar, si alguien levanta la mano, alguno quiere hacer alguna pregunta, allá hay una persona al final. Yo mientras, ¿alguien le puede pasar el micro a la persona que quiere hacer una pregunta? Yo mientras que esta persona va a tomar la palabra, tú conoces a Rosana y tú conoces su trabajo. Y tú estás todos los días formando residentes. ¿Crees que Rosana, y perdona que te ponga así de ejemplo, e incluso Sonia, me gustaría también que me comentaras al farmacéutico de tu centro, por ejemplo, si necesita alguna competencia adicional para formar parte de ese equipo de atención primaria? ¿Cómo veis a Rosana? ¿La veis como una especialista de la farmacia de atención primaria? ¿O la veis como una especialista de la farmacia hospitalaria? ¿Tiene algo que ver lo que ocurre aquí en este entorno, en el Hospital Lucus Augusti, o lo que ocurre en su centro de salud o en tu centro de salud? Contestadme mientras que la persona... No sé si estaba por ahí. ¿Contestas o contestas? ¿Contestas? Bueno, desconozco mucho la profesión farmacéutica, más que por la relación que tengo de trabajo, pero lo llevo a mi terreno y lo aplico en ese sentido, y todos salimos con formación enfermera, ¿vale? Pero claro, yo trabajé en muchos sitios, y yo y todos mis compañeros, y ahora mismo, que llevo pues, muchos años en el mismo sitio, no me siento capacitada para trabajar en ciertos sitios ahora mismo. Si me implico, si todo eso, si me desarrollo otra vez, pues lo podré conseguir. Pero yo creo que no se ve de la misma forma ni se tiene las mismas capacidades. Sí, no, yo te lo preguntaba en el caso concreto de ellas, no en el caso concreto de la... Hombre, no dudo. Porque, por ejemplo, compañeras tuyas que no son EIR, ¿no tienen las competencias para practicar una enfermería de calidad, segura, próxima al paciente? Seguramente. ¿Seguramente o sí o no? Es dicotómica la respuesta, ¿sí o no? No, pues yo voy a ser gallega, depende. Depende. Vale, no sé quién había levantado la mano para preguntar. El que tenga el micro que haga la pregunta, porque es que yo de aquí no veo. ¿Quién es la persona que tiene el micro? ¿Puede levantar la mano? Perdón. Había una persona que levantó la mano para hacer una pregunta. Y si no, que emplee la voz alta. Sí, que el también... que quiera preguntar. ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? Aprovechad que tenéis aquí a una experta en formación. No, yo no tengo respuestas, ya te lo he dicho. Bueno. Pero sí tengo claro y me mojo que Rosana es una persona de alta capacitación en su trabajo diario. Bueno, lo tengo pues... alto, pero no por sus conocimientos científicos, sino por muchas otras cosas que son las que hace que pueda aplicar sus conocimientos científicos. Y para mí, coincido contigo, aunque ella le dé sarpullido, no necesitaría ver un papel para saber que está altamente capacitada. Necesitaría mirar su trabajo y sé que es así. También es verdad que las personas tenemos que poder demostrar las cosas. Y la capacitación, y eso era un poco el juego de la pregunta, no lo decimos nosotros. No podemos nosotros decir que estamos capacitados. Esto no tiene ningún valor. Alguien nos tiene que decir que estamos capacitados. Son los demás los que nos infunden y certifican esa capacitación. Y en ese sentido, no gustándome los títulos ni las titulitis, yo creo que es necesario avalar y registrar adecuadamente esa formación. Bueno, pues como van a ser las 9 casi y la cena está pues preparada para las 9:30, vamos a cerrar esta mesa. Yo durante toda esta semana o esta última semana pues he aprovechado de las llamadas con Pilar y de las conversaciones para responder a todas mis preguntas. Yo ya las tengo todas. Vosotros entiendo que también las tenéis. Así que vamos a cerrar esta segunda mesa agradeciendo a estas tres ponentes su participación, su compromiso y su esfuerzo, y nos vemos, pues nada, en media hora en la cena, ¿vale?